que, que estamos manejando, ¿no? O sea, para que quede claro eso de, o sea, tanto la guía como las otras referencias que voy a mostrar ahora en esta última parte. ¿Ok? Ok, profe. ¿Tienes alguna duda, Adriana, de lo que perdiste? O sea, ¿dónde sientes que tienes? No, profe, hasta el momento creo que voy bien. O sea, hay algunas cosas que ya hemos visto antes, entonces por eso también creo que voy Claro, agarrando el hilo cuando me reconecto. perfecto, perfecto. Sí, estamos repasando cosas y estamos integrando cosas para llegar ya a un camino que nos permita, digamos, entrompar ya el lenguaje cinematográfico de una historia, ¿no? Que es lo que queremos, pues. ¿Cuánto estamos? Tres solamente. Bueno, yo puse a grabar, voy a compartir pantalla para que no perdamos tiempo, porque nos quedan 15 minutos. Entonces voy a compartir pantalla, a ver si lo vemos. Me dicen cuando lo vean en la pantalla, ¿no? Profe, Andrés dice que si lo puede aceptar. Sí, ya voy. ¿Ve- ¿Ven la pantalla o no? Y yo la veo. Ok, esto es un cómic, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el cómic, Tengo el storyboard también. justamente por ahí es donde vengo. El cómic tiene todo lo, o sea, el cómic es el lenguaje, es una manera de contar visualmente, ¿no? Claro, no tiene sonido, no es completo como, pero de alguna manera los sonidos están amplificados en el cómic. Yo utilizo mucho un ejemplo de cómic, incluso les voy a mandar, te voy a subir Asterix, que es un cómic que admiro, porque ahí el cuento, el relato está muy bien contado. Este ejemplo que voy a subir, ustedes aquí están leyendo una historia. Esto es una manera de contar, en el caso del cómic, en un lenguaje evidentemente más pictórico, más representativo desde el punto de vista visual, pero también de alguna manera los elementos de sonido y los elementos de los parlamentos y el lenguaje y toda esa cosa están generados por las viñetas. Y también, como ven, hay un ejemplo de lectura que tiene que ver en la lectura occidental, que no es el caso de los cómics de otros países asiáticos, que tiene que ver con un manejo de izquierda a derecha. En el caso de la pantalla, nosotros manejamos el tema de la sucesión de planos que vienen, ¿no? Entonces estamos viendo un anclaje en un teatro, el theatrical que le llaman al cine de pantalla, donde estamos pendientes de la pantalla donde suceden los planos. En el caso del cómic, la manera de la concatenación de los planos y la conexión entre ellos sucede de izquierda a derecha en sucesivos encuadres, en sucesivos cuadros. Pues. Algunos son cómics son así, otros son de distintos tamaños dentro de la página, lo que se llama la novela gráfica, pero de alguna manera todo eso está contando una historia, está usando el lenguaje, aplicando las herramientas particulares en cada caso. ¿Entienden esto?
Perdón, no sé si escucharon lo que dije. ¿Estoy pegado? ¿Ustedes me escuchan? Profe, yo lo escucho. ¿Qué tienen en la pantalla, por favor, para Un cómic. el cómic, ¿no? Entonces, El cómic con las líneas. exactamente, estaba explicando el valor del cómic, ¿no? O sea, lo que significa el cómic. Porque el cómic cuenta una historia con unas herramientas propias de ese lenguaje, pero que utiliza también los parlamentos, que son las viñetas, utilizan los sonidos, que a veces son las cosas onomatopéyicas que salen allí, y de alguna manera la lectura del cómic se produce en una traslación de izquierda a derecha, en el mundo occidental por lo menos, de lo que sería el cuento que está pasando. Cada cuadro, cada encuadre, cada momento de la historia, cada viñeta representa un hito de la historia. En cierta manera es una forma de lenguaje que está usando elementos verbales y visuales, ¿no? Es un buen ejemplo de un storyboard, porque el storyboard nace de allí. Fíjense bien un storyboard cinematográfico lo que representa. Estoy saltando ahora a un story, no sé si lo pueden ver en la pantalla. Tengo que salir del otro, ¿verdad? Antes de... Ahí pasé al story, no sé si lo ven. Sí, profe. Ok, O sea, lo que entonces, podemos observar es que hay un tipo que está muerto en el altar de una iglesia, por lo que veo. sí, bueno, ese es el cómic, ¿verdad? Lo que estás hablando. Lo estoy tratando de pasar. Ah, no, tienes razón, el otro, el que tenía antes. Sí, él está crucificado, igual que está crucificado el santo, en esa cruz que está puesta arriba. Y el plano, en el caso de este storyboard, el plano es como una especie de til subiendo, una grúa subiendo, o sea, va subiendo, ¿verdad? Hasta encontrar un encuadre, porque esto parece que fuera una continuidad, el encuadre de ese personaje que está escrachado en la mesa, muerto, hasta verlo desde la perspectiva cenital del ángel o del Jesucristo que está empotrado en la cruz. ¿Entienden? Entonces, es una sola toma esto. De alguna manera, la cámara, como ven, como está escrito ahí en inglés, hay un til, ¿verdad? Del muerto, de la persona muerta, a la cámara que va subiendo en un til, ¿verdad? Y va generando una especie de perspectiva desde el Cristo que está empotrado en la cruz. ¿Escucharon? Sí, profe. Esto es un solo plano, o sea, esto es un plano en continuidad. Entonces el story está contado de tal forma que en esas tres viñetas, igual que en el cómic, estamos contando el movimiento de la cámara que genera una asociación de subtexto entre el Cristo, digamos, empotrado, el Cristo sufriente, y ese personaje que está muerto en el altar, pues, enfatizando, yo diría dramatizando la muerte, o sea, generándole un efecto casi simbólico, casi religioso, ¿no? Entonces, es un plano que tiene un raccord, que tiene una continuidad. Es un solo plano esto que estamos viendo en el story. A diferencia de este otro story, yo no sé si ahora lo ven, que estoy mostrando, que son diferentes planos, diferentes situaciones, en distintos espacios, son distintas escenas, pues. ¿Lo ven o no? No, profe, aún sigue la misma imagen. Voy a salir de esta, que yo siempre me olvido que tengo que cerrar. Ajá, ahora voy con esta. Okay. Lo que no quería hacer es eso, que ahora me pasó, que es que al cerrar me voy de la conexión. ¿Ahora la ven? No, profe, solo seguimos viendo a usted. Bueno, tengo que volver atrás. Disculpen.
A ver ahí. Nada todavía, profe. Nada. Allí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, como ven, esto es una historia dibujada por mí. Quiero decir, un storyboard que yo acepto como tal. ¿Por qué? Bueno, porque es un storyboard. Me está contando cosas, ¿no? O sea, está hecho tipo los indios Sioux. Teníamos un storyboard profesional, el otro. Esto es un storyboard dibujado, pero ambos son necesarios para ir contando una historia. O sea, yo les voy a pedir obligatoriamente que hagan o aquel tipo de dibujo si son tremendos dibujantes o este si son iguales que yo, porque aunque les parezca mentira, yo les puedo mostrar dibujos de Riley Scott y de famosos cineastas que son como estos, pues. Pero él con eso está guiándose para contar la historia. Entonces, fíjate tú, la descripción del plano, ¿no? Plano medio, plano general picado en 30 grados, plano medio contrapicado, etcétera, etcétera. Él va visualizando la historia. Esto es fundamental, porque yo con eso puedo ir diseñando y estructurando el sentido de cómo la historia se va entrelazando uno tras otro. Porque ese storyboard, incluso el animatic famoso, que muchas veces se hace para ver la continuidad de la historia, cómo los planos sucesivamente me van contando eso que quiero contar. Preguntas, si las hay. Por lo visto, profe, no creo que no tengo ninguna, porque lo que esto está explicando es cómo el director, cómo el que hizo el storyboard se imaginó cómo iba a ser todo el proceso de la historia que se va a llevar a cabo en el proceso de rodaje. Claro, fíjate tú, incluso Andrés, que eso sale de un trabajo profesional, porque normalmente los directores acuden, generalmente, yo lo he hecho, a un dibujante para que lo ayude a visualizar. De hecho, en la época de los estudios gigantescos de Hollywood y todo ese tipo de cosas, incluso en la época de Hitchcock, que era dibujante, o el mismo Kurosawa, que era un pintor, pues, ellos utilizaban el departamento de arte del estudio para que los dibujantes del estudio desarrollaran. Entonces ustedes ven, busquen en YouTube, van a ver el storyboard de Psicosis, van a ver el storyboard que utiliza American Beauty, Sam Mendes, o el mismo caso de películas tan importantes y tan complicadas de desarrollar como 007, ¿cómo se llama este personaje de... Bueno, ahora me olvidé. El Alzheimer me tiene mal. 007 James Bond, ¿no? La última película de James Bond que hizo Sam Mendes, ustedes ven el storyboard y es súper detallado. Él está viendo, estamos viendo la película dibujada. ¿Por qué? Porque es una manera de controlar eso, para todos, es una manera de controlar lo que yo quiero contar y cómo yo visualizo cada plano. Esto es muy importante, porque en cierta manera el storyboard me obliga a mí a sintetizar la composición, los elementos que voy a usar, aquellos elementos que son principales. Y cuando yo llego al set, yo tengo claro el encuadre y tengo claro la manera de contar esa escena en 1, 5, 4 planos, porque además también tengo que hacer un plan de rodaje y tengo que hacer una serie de cosas que tengo que articularlas para que yo las pueda desarrollar en el tiempo que tengo en el set. Y el productor me lo va a pedir. Y el director de fotografía me lo va a pedir. Bueno, mira, ¿cómo ves tú esa escena? ¿Cómo vemos? Porque él va a ir a visitar la locación y te va a preguntar qué planos tienes pensado y cómo los tienes pensado encuadrar, para que él piense qué luz va a necesitar. O sea, es todo un trabajo basado o que arranca, que se inicia desde la premisa del director, de cómo el director visualiza la escena. Y luego se va a sentar en la mesa con los distintos colaboradores a diseñar cómo va a ser, por ejemplo, el arte de esa escena, qué cosas van a complementar la escena, qué utilería va a necesitar, si las paredes van a necesitar ser pintadas, qué parte de la habitación va a usar, porque no le va a pedir que haga toda una serie de desarrollo escenográfico para después filmar un plano de detalle del reloj. Lo van a matar si hace eso.
estoy haciendo un chiste, pero en cierta manera uno tiene que pensar en cada escena qué va a usar del set y del área, pues. ¿Está claro? Sí, profe. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que sería, voy a salir de aquí y me voy a ir a la planta escénica. ¿Ven la planta escénica? Sí. Ok, fíjense bien. Esto es un ejemplo muy sencillo, que probablemente después se lo mande como ejercicio, de una planta escénica. Planta escénica significa la locación. Eso siempre se ve en forma, como lo ven los arquitectos, ¿no? En forma cenital. O sea, ustedes ven allí unas escaleras, ven una puerta, estoy con el cursor mostrándoles los ejemplos, ven una cama, ven una mesa, dos mesas de luz, un tocador y una ventana, pues. Y esta es un cuarto donde va a entrar un personaje y está la escalera que da a la parte de acceso al apartamento, pues, ¿no? Aquí hay una puerta que va al baño. Todo esto va a jugar dentro de lo que sería el movimiento actoral. Entonces nosotros tenemos que, antes de diseñar dónde va la cámara y dónde vamos a encuadrar y qué van a hacer los actores, tenemos que tener un espacio, el espacio de esa locación. A eso se le llama la planta escénica y normalmente se traduce en un tipo de ejemplo así. ¿Lo entienden? Sí, profe, se entiende. Ok, voy a buscar ahora un ejemplo ya de, en la planta escénica, un ejemplo de cómo de alguna manera nosotros colocamos, voy a poner New Share. ¿Lo ven? No, profe. Vamos a esperar un poquito que... Ahora sí. Ok, fíjense bien. Estos son lo que se llama los tiros de cámara. Aquí tenemos dos personajes, M y H, y yo voy a marcar, aquí está la planta escénica, tenemos un tope de cocina, tenemos un mueble, tenemos una silla, tenemos un sofá y tenemos una serie de movimientos de los personajes, ¿verdad? Y tenemos una serie de tiros de cámara que van del 1 al 13. Nosotros, esos triangulitos son la cámara, ¿no? Son distintas posiciones de cámara que se conjugan para contar la historia de esos personajes. Entonces tenemos tres elementos fundamentales en el set que vamos a trabajar. Uno, la planta escénica. Otro, los personajes que van a moverse con una dirección, que eso se llama la planta de movimiento escénica, que tiene que ver con lo que los personajes hacen, ¿verdad? Y luego tenemos lo que serían los tiros de cámara o encuadres o movimientos de cámara, si los hay, para contar la historia de esos personajes. Entonces nosotros tenemos que siempre trabajar en una locación con una planta escénica, tenemos que colocar los personajes y contar cómo se van a mover y escena por escena vamos trabajando, ¿verdad? Con los diferentes tiros de cámara o el shooting de esos tiros de cámara para contar la historia y tener claro cuántos planos van a hacer por escena, ¿verdad? ¿Está claro esto? Me imagino que ya lo han hecho. ¿Perdón? Sí, profe. Está claro. Bueno, Claro que ya me enseñó más o menos esta dinámica. ya lo han visto eso, ¿verdad? Bien. Entonces, hay un programa que yo utilizo, que se los voy a mandar, un software, que hay muchos. Yo uso uno, que es el que más uso porque es muy sencillo y además me permite trabajar rápido. Se llama Shooting Designer. Anote, yo ahora se los paso por el chat. Shooting Designer. Ese programa, de alguna manera, permite rápidamente crear escenas crear una planta escénica, o sea, con elementos muy sencillos, así como esto,
crear las posiciones de cámara, algún movimiento de cámara, etcétera, etcétera, y contar cómo vamos a articular cada escena, ¿verdad? Vamos a ver ahora un ejemplo de ya las cosas juntas. ¿Qué es esto que vamos a ver ahora? Estoy buscando, perdóname, estoy buscando. Aquí está. Esto es un ejemplo de guión técnico, lo que están viendo aquí. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, ustedes ya seguramente lo han hecho también como ejercicio, pero esto va a ser lo que yo les voy a pedir para que ustedes cuenten la historia desde el punto de vista cinematográfico. Entonces van a tener la escena, el plano, el encuadre, ¿verdad? O sea, cómo está pensado el encuadre, cómo es cada plano en términos de diseño, el movimiento del plano o la dirección del plano, la acción, lo que pasa, el texto si lo hubiera, si hay un parlamento, etcétera, o algún efecto sonoro. Es más o menos como se trabaja un diseño de el desarrollo del shooting de un cuento. Se le llama guión técnico y esto es justamente la compilación de todos los elementos del lenguaje cinematográfico. Esta es la articulación de las cosas en términos de escena por escena, secuencia, acto, que son, o sea, como dijimos, pues, el famoso lenguaje cinematográfico es plano, escena, secuencia, acto, ¿verdad? Y bueno, película completa. Pues. Pero nosotros vamos a tener que hacer ahora la traslación de aquel guión literario que teníamos pensado en una construcción cinematográfica que va a tener este desarrollo de un guión técnico que es el lenguaje netamente cinematográfico. ¿Preguntas? Profe, entonces los guiones que nosotros le mandamos, le vamos a aplicar esta técnica al guión técnico. Correctamente. Vamos a hacer un guión técnico, vamos a hacer una planta escénica, vamos a hacer, vamos a jugar contando una película. Y probablemente, ojalá podamos hacer algunos ejercicios prácticos de eso, filmados, grabados. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo. Ese es el objetivo. Estas son las herramientas que vamos a usar. Dime. ¿Puedo pasarlo por escrito? Porque mi internet está fallando y se me escucha entrecortado. Sí, sí. Tú dices por el chat. Ajá, por el WhatsApp, porque es que escucho entrecortado y me perdí algunas partecitas de eso que está diciendo de lo que vamos a trabajar. Ok, yo lo paso por el WhatsApp, tranquilo. Pero como para cerrar, porque estamos cerrando y estoy grabando la clase, déjenme mostrarle un par de ejemplos más de cosas que nos van a interesar, ¿no? Voy a cerrar esto y les voy a mostrar. Esto es un ejemplo de shooting. Todo esto se lo voy a montar en el aula. No sé si lo ven. Está un poco borroso, pero ahí tienen una secuencia de planos. Esto se le llama el shooting board, o sea, el shooting list, que es la lista de tomas que voy a hacer contando esa historia. Entonces, les voy a mandar un ejemplo de una pequeña historia de un guión, cómo está hecho el shooting list y cómo está hecho
la planta escénica de eso y cómo con eso se está generando un cuento cinematográfico. Esas tres cosas van a estar juntas. Es un ejemplo, porque eso es lo que vamos a practicar con las cosas que tienen que ver con los guiones que están ustedes diseñando. Bueno, aquí estamos cerrando la clase. En general, aquí está otra cosa que voy a mostrarles, que es la escala de plano, que también se las voy a mandar, todo esto por separado. ¿Lo ven? Todavía no, profe. Ya debe estar por llegar. Ahora sí. Ok, esto después ustedes lo van a agrandar y eso, pero aquí están los planos que se usan, que son aquí está como de alguna manera cuento la historia con distintos planos que ya los manejan. Entonces, a ver, como cerrando el cuento y luego yo se los cargo a estos ejemplos en el aula, en la misma zona de la guía, pues, ¿no? Para que ambas cosas juntas les sirvan de referencia y bueno, y les mando los links de la clase grabada. Estas son las cosas que tienen que ver con el lenguaje netamente cinematográfico. Con estas herramientas es que nosotros vamos a trabajar para trasladar aquella historia que estaba en el storyboard, es mejor dicho en el storyboard, en el guión literario, esa historia de cómic que vamos a trabajar cada uno o en grupo en función de una historia que vamos a seleccionar, vamos a crear los roles de director, asistente de dirección, etcétera, para director de arte, para generar un cuento cinematográfico contado con estas herramientas. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ahora sí, abierto a preguntas para cerrar la clase y luego voy a tratar de enviar los links. Yo, en cualquier caso, le puedo aclarar las dudas por WhatsApp, profe. Por supuesto, seguimos conversando un rato si quieren con algunas dudas que tengan, porque Adriana, por ejemplo, creo que fue Adriana, me dijo que se desconectaba seguido y que ella quería ver más claro algunas cosas. Pues. Entonces, de alguna forma, estoy dispuesto a seguir un rato por WhatsApp. Vamos a darle media hora para ver alguna duda que haya, ¿no? Bueno, volvemos a la clase. De alguna manera como dije antes, estoy grabando. Les voy a enviar los links. Los que estamos aquí, que somos ¿cuántos? 8. ¿Quién tiene alguna cosa que quiera decir antes de cerrar la clase? Profe, yo solo quiero decirte que me gustó mucho la clase. Perdón, no te entendí, disculpa. Que particularmente me ha gustado un poco la clase. Siento que estos elementos que nos estás enseñando nos sirven como base para aprender a cómo manejar los equipos para que cuando nos toque trabajar a futuro. Está bien, bueno, me alegro que esta herramienta les sirva. ¿Qué cosas, digamos, de los que están, se les ha complicado entender? Porque, bueno, como digo, abrimos en WhatsApp un espacio de discusión alterno para preguntas concretas, pero ¿hay alguna cosa en particular que quieran decir ahora? Ya nos pasamos un poco del tiempo, pero bueno, no hay problema. Estamos grabando esto y ha habido algunas interrupciones. Bueno, yo tenía unas confusiones con respecto al tema del subtexto, profe. No tenía muy bien de qué querías decir con el subtexto del personaje. Bueno, el subtexto del personaje es lo que tú vas descubriendo a lo largo de la película. O sea, qué motiva al personaje, cuál es el mundo interior que tiene. O sea, en el caso del niño del otro par, ¿cuál sería el subtexto que tú ves ahí en la historia que viste? ¿No? Que el niño, al niño no le quedan los zapatos que tiene y entonces ve los zapatos que tiene otro niño que es de clase media.
Claro, Entonces, pero ahí hay otras cosas, Andrés, que son, por ejemplo, el desaliento de él, la frustración de él, todas esas cosas que son, que él va denotando a partir de las acciones, ¿no? La desesperación, exacto. ¿cómo te diría? El deseo que él tiene cómo envidia de alguna manera el par de zapatos, cómo de alguna manera ese par de zapatos se convierte en un sueño que después es viable, es posible, ¿no? Ok, bueno, nos queda un poquito de tiempo limitado nos quedan 10 minutos. ¿Entendiste, Andrés? El subtexto es aquello que está por debajo de lo que se ve, lo que no se dice, lo que no, el mundo interior, las cosas que de alguna manera nos va generando a nivel emocional, a nivel sentimental esa historia y las metáforas que se van construyendo. Porque de alguna manera ahí hay una relación entre el niño pobre y el niño rico y también hay una solidaridad, una compasión, ¿cómo te digo? Un apiadarse y el niño rico no le importa perder sus zapatos. No estoy seguro que el niño pobre se quitara el zapato si lo tirara, tal vez sí, pero en la historia lo que nos está quedando claro es que el sentido de esa historia es justamente la solidaridad entre estos dos muchachos que podría tener caminos diferentes, ¿no? Porque el niño rico al final está feliz de haber regalado ese otro zapato. Él en su maleta y su mamá le comprará fácilmente otro par de zapatos. Este niño, otra chola, difícilmente la consiga. Hay una serie de connotaciones allí que tienen que ver con ese subtexto que estamos hablando, ¿no? Exacto, profe. Los demás, que casi no hablan, ¿alguna otra opinión? No, profe, o sea, hasta los momentos todo bien, porque algunas de las cosas que usted nos habló ya lo habíamos visto en Dirección Audiovisual 1. Claro, por Obviamente supuesto. usted nos los dijo de una manera más profunda, pero sí, yo también tenía un poco de confusión con el subtexto, pero ya ahora sí lo entiendo más, porque antes lo había explicado como una manera más teórica y no lo había entendido tanto, pero ahorita con los ejemplos que dio con lo del cortometraje de el otro par, ya me quedó claro. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Los otros? De mi parte, todo bien, profe. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, la clase, vamos a resumir como para cerrar, para ir cerrando. Por un lado, les voy a mandar los links de la clase grabada, que fue bastante fluida, ¿no? El otro elemento es que en la página, en el aula virtual, está cargada la guía, que también la tienen en su correo, y voy a cargar ahora estos ejemplos que di de los storyboards, de todas esas cosas, o sea, todos los elementos que digamos, compartí pantalla, se los voy a poner en el aula y se los voy a mandar como una especie de carpeta a su correo a cada uno. Estoy haciendo eso doble, me estoy tomando ese trabajo hasta que domine el aula, estoy dominando lo confieso que no es tan fácil para mí, porque estoy aprendiendo a dominar el aula virtual, que bueno, es primera vez, ¿no? Y por otro lado, yo voy a leer los guiones de Come, que mandaron cada uno, voy a ver los ensayos, tienen hasta el sábado 13 a las 12 horas, a las 12 de la noche, para entregar ese trabajo en el aula, de la forma que ustedes entregan naturalmente, y yo calificaré, y bueno, ahí saldrá la calificación, ¿no? El trabajo de evaluación que tienen es ese, y en el foro que abrí, podemos también tener permanente discusión de estas cosas, con preguntas, con cosas que lo hice justamente para eso. O sea, el tema del foro es cómo trasladar una narración literaria a una narración visual. Y bueno, creo que la clase de hoy trató de eso y espero haya servido. Les mando un abrazo a todos. Espero que, bueno, disculpen lo malo, como siempre uno dice, y seguimos. Chao, profe. Cuídense mucho. Vale, igual. Gracias por todo, profe. Vale, vale. Bye. Abrazo grande a todos. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao.